Hola, ¿qué tal amigos? Continuando con formulación o determinación de la fórmula empírica y molecular, tenemos ahora el siguiente ejercicio, que es el número 3. Nos dice, es un poco más complicado que los anteriores. Un compuesto formado por carbono, hidrógeno y oxígeno tiene una masa de 4.6 gramos. Se hace reaccionar con 9.8 gramos de oxígeno, dando 8.8 gramos de dióxido de carbono y 5.4 gramos de agua. Si tomamos 9.2 gramos de ese compuesto en un volumen de 5.8 litros, a una presión de 780 milímetros de mercurio, y a una temperatura de 90 grados Celsius. Calcule la fórmula empírica y la fórmula molecular. Bien. Sabemos ya que cuando nos dice que ese compuesto que está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno reacciona con oxígeno, produce una combustión. O sea que yo tengo, primeramente me dice que está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Yo sé que es ya un compuesto orgánico, porque los compuestos orgánicos son los que combustionan. Entonces tengo esto y me dice que reaccionó con oxígeno y me formó dióxido de carbono más agua. Bien, también nos dicen que ese compuesto tiene una masa de 4.6 gramos y que el oxígeno tiene una masa de 9.6 gramos y me produce 8.8 gramos de dióxido de carbono y 5.4 gramos de agua. Ahora bien, la otra parte donde dice si tomamos 9.2 gramos de ese compuesto, volumen, bla, 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 esto lo resolvemos luego de que encontramos la fórmula empírica. Cuando nos dice si tomamos 9.2 gramos de este compuesto en un volumen de 5.8 litros a una presión de 780 milímetros de mercurio y a una temperatura de 90 grados Celsius, es para encontrar la masa molecular. Bien, entonces, ¿qué nos resta? Tenemos que encontrar estos coeficientes que van acá, que les llamaríamos X, Y Z, para poder tener la fórmula empírica y a partir de esta encontrar la fórmula molecular. Entonces vamos a encontrar ahora la masa de carbono, hidrógeno y oxígeno para poder encontrar el número de moles y así encontrar los coeficientes, los subíndices que van acá, que son X, Y y Z. Bien, pero para encontrar esto lo podemos hacer con relación a estas sustancias, al dióxido de carbono y al agua. O sea que tengo carbono, oxígeno e hidrógeno de aquel lado y también en mi compuesto, que es al que tengo que determinar la fórmula empírica y molecular, también tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, ¿qué hago? Para encontrar el número de moles de carbono,
considero el dióxido de carbono. Sabemos que la masa molecular del dióxido de carbono es 44 gramos mol. Es 44 gramos mol. Y sabemos que de esos 44 gramos mol, 12 le pertenecen al carbono. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Y los demás, que serían 32, le pertenecen al oxígeno. Entonces, lo que vamos a encontrar ahora es el porciento de carbono en el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué podemos hacer? Decimos que el porciento de carbono es igual a 12 sobre 44. Entonces, eso nos da el porciento. Si lo multiplicamos por 100, nos daría, vamos a calcular, 12 entre 44 nos da 0.2727 por 100, nos da 27.27. Entonces tengo 27.27%. Entonces, ¿qué tengo? Tengo la masa del dióxido de carbono. Con esa masa puedo encontrar la masa del carbono en el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué hago? La masa del carbono va a ser igual a ese 27.27% por la masa entre 100. O sea que sería lo mismo decir 0.2727 por 8.8 gramos, dándonos un valor de aproximadamente 2.4 gramos de carbono. Ok, ya tengo los gramos de carbono. Ahora me resta encontrar los gramos de hidrógeno. Recordar hacer lo mismo, el mismo paso. Acá es dióxido de carbono. Entonces acá colocamos el agua. La masa molecular del agua es 18. Entonces, de esos 18, hay 2 que le pertenecen al hidrógeno y 16 que le pertenecen al oxígeno. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a encontrar el porciento que hay de hidrógeno. El porciento de hidrógeno va a ser igual a 2 sobre 18 por 100. Y eso nos da un valor de 2 entre 18 por 100 nos da 11.11%. Entonces, de donde podemos determinar la masa de hidrógeno, que sería igual a, sería lo mismo decir 0.1111 por 18, sería 1. O sea, aproximadamente 2, vamos a colocar. Aproximadamente 2 gramos de hidrógeno. Entonces ahora nos resta encontrar los gramos de
tenemos la masa de hidrógeno, vamos a guardarla acá. Tenemos también la masa de carbono. Ahora necesito la masa de oxígeno, pero no puedo hacer lo mismo con el oxígeno, porque el oxígeno lo tengo en el dióxido de carbono y en el agua. Pero sí puedo hacerlo por diferencia. Los gramos la masa de oxígeno va a ser igual a la diferencia entre 4.6, que si nos vamos acá atrás, el 4.6 representa nuestro compuesto, o sea, esa es la masa que tenemos. Entonces va a ser, porque recuerden que aquí tengo 4.6 de la masa total. Entonces, sabemos ya la masa del hidrógeno y la masa del carbono en ese mismo compuesto. Entonces, la masa que queda es la masa de oxígeno, o la que resta. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, creo que cometí un error por acá. En la masa de hidrógeno. Entonces tengo esa no es la masa de hidrógeno. Lo multipliqué mal. Tengo que multiplicar, es 0.1111 por 5.4. Y eso nos da 0.6. Un pequeño error. Entonces, seguimos. Yo voy a restar los 4.6 gramos del compuesto que tengo, que determinar su fórmula empírica y molecular, menos los gramos de carbono, que si chequeamos acá son 2.4. 2.4 menos los gramos de hidrógeno, que son 0.6 gramos. Entonces, la masa de oxígeno nos dará 1.6 gramos de oxígeno. Ahora tenemos la masa. Solo nos resta encontrar el número de moles. Tenemos la masa y la masa atómica, buscándola en la tabla periódica. Por lo que el número de moles, empecemos, número de moles del carbono va a ser igual a ¿qué? A la masa sobre el peso molecular. La masa que tenemos es 2.4 gramos. Entonces sobre 12, que es su masa atómica, nos da igual a 0.2 mol. El número de moles del hidrógeno será igual a su masa es 0.6 gramos sobre su peso atómico o masa atómica, que es 1 gramo mol. Eso nos da 0.6 mol. El número de moles del oxígeno será igual a su masa, que es 1.6 gramos, sobre su masa atómica, que es 16
gramos mol eso nos da igual a 0.1 mol. Entonces, para encontrar los coeficientes que tenemos acá adelante, X, Y y Z, vamos a dividir entre la menor cantidad de moles, o sea, entre los moles del elemento que es menor. O sea, si vamos a encontrar la X, que la X le pertenece al carbono, entonces sería igual a los moles del carbono, 0.2 mol, sobre los moles del menor, que es este. Entonces sería entre 0.1 mol. Se me va mol con mol y me queda 0.2 entre 0.1, 2. Y, que le pertenece al hidrógeno, sería igual a los moles del hidrógeno, 0.6 moles sobre, o mol, 0.1 mol. Eso me da igual a 6. Sigo con Z, que es el del oxígeno. Sería igual a 0.1 mol sobre 0.1 mol. Y eso me da 1. O sea que nuestra fórmula empírica sería igual. Tenemos de carbono 2, de hidrógeno 6 y de oxígeno 1. Esta es nuestra fórmula empírica. Recuerden que la fórmula empírica no nos dice con exactitud la cantidad real que hay de átomos, mientras que la fórmula molecular sí. Si nos vamos atrás, nos dice, si tomamos 9.2 gramos de ese compuesto a un volumen de 5.8 litros, a una presión de 780 milímetros de mercurio y una temperatura de 90 grados Celsius, calcule su fórmula empírica y molecular. Ya tenemos la fórmula empírica. Ahora nos falta encontrar la fórmula molecular. Tenemos que encontrar el número de moles reales a esas condiciones. Entonces, ¿qué hacemos? Nos auxiliamos de la ley de los gases reales. Entonces, ¿qué nos dice la ley? La ley nos dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por R por T, donde P es la presión, B es el volumen, R es la constante universal de los gases y T es la temperatura a la que está sometida el gas, que en este caso no sabemos su fórmula molecular. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sustituir todos los valores que nos dan en esta fórmula. Nos dan la presión. La presión es de 780 milímetros de mercurio. Nos dan el volumen. El volumen es igual a 5.8 litros. O sea que tengo 5.8 litros. Esto es igual al número de moles, que es los que quiero encontrar, por R. R es una constante que es igual a 0.1
0.82 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Esto estará multiplicado por la temperatura, pero la temperatura tengo que expresarla en Kelvin. Si la llevamos a Kelvin nos da 363 Kelvin. De este lado la presión tenemos que llevarla a atmósfera. Hay una tablita que nos dice que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. O sea que solo nos basta decir, colocar acá, abajo 760 milímetros de mercurio, que es igual a una atmósfera. Entonces, cuando multiplicamos, se nos va milímetro de mercurio con milímetro de mercurio, atmósfera con atmósfera, porque esa atmósfera está arriba, la de acá, esta de acá. Del otro lado se nos va litro con litro de mano izquierda, se nos va Kelvin con Kelvin. Entonces la multiplicación de este lado nos da 5.952 y de aquel lado nos da N por 29.76 y eso me queda sobre mol. Entonces cuando despejamos a N nos da igual a aproximadamente 0.2 moles. Entonces ya tenemos el número de moles. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a encontrar la masa molecular de ese compuesto como masa sobre número de moles. La masa nos la dan acá arriba. Nos dicen que son 9.2 gramos. O sea que acá pongo 9.2 gramos sobre la cantidad de moles que nos dan, que es 0.2 mol. Esto nos da una masa molecular de aproximadamente 46 gramos mol. Ahora, para yo encontrar la relación que existe entre la fórmula empírica y la fórmula molecular, recuerden que este peso molecular le pertenece a la masa a la fórmula molecular, puesto que yo no puedo determinar cuál es la fórmula molecular si no tengo la masa molecular. Entonces ya con esto ahora yo tengo la relación. Yo voy a ver qué tan grande o qué tanto contiene la fórmula empírica la fórmula molecular.
Y para ello hay una formulita, una formulita de relación. Nos dice que la masa molecular de la fórmula molecular es igual a n veces vamos a cambiar esa n, es igual a n veces la masa molecular de la fórmula empírica. Entonces, si determinamos la fórmula empírica, la masa molecular de la fórmula empírica que está acá, tenemos 2 de oxígeno, 2 de carbono, 2 por 24, 2 por 12 son 24. Tenemos 6 de hidrógeno, 6 por 1 son 6 más 24 son 30. Y el oxígeno es 16, más 30, 46. O sea que tenemos la misma fórmula molecular, por lo que N sería igual a 1. ¿Qué nos quiere decir? Que la fórmula molecular es una vez la fórmula empírica. O sea que la fórmula molecular de la que estamos hablando también es igual a C6, a C2, C6 y oxígeno.